En 3, 2, 1. Muy bien. ¿Qué tal, mis estimados hermanos? Les damos una cordial bienvenida. Yo soy el hermano Rogelio Martínez. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Hoy en la sala se encuentra nuestro hermano Luis, Margarita, Mario, Miriam, hermano Francisco, Ricardo, Rocío, Edith, Javier, Edgar, Alejandra, Luis, Margarita, ya mencioné, ¿verdad? Les damos una cordial bienvenida. Gracias por conectarse en esta primera clase del curso Cómo dar un testimonio y un discurso. Vamos a platicar algunos de los temas. Son temas muy sencillos, pero nos van a dar para poder platicar ampliamente de algo tan bonito como es preparar un discurso para la iglesia. Es una de las cosas más importantes que nos ayudan a desarrollar nuestros talentos espirituales y que pues muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de que hemos pasado a dar un discurso, a compartir nuestro testimonio de la iglesia. Y eso es una de las cosas que más nos identifica en otras religiones, de otros credos y otras doctrinas, que efectivamente en la iglesia tenemos la oportunidad de que el obispo va asignando discursos a varios miembros de la iglesia con varios temas, con temas de relevancia espiritual, ya sea porque el obispo junto con sus consejeros y el obispado consideran importantes, son temas que seguramente impactarán en la vida de las personas que lo escuchan y son temas inspirados, ¿verdad? Muchas veces sacados de las escrituras, de los manuales de la iglesia, de los principios del evangelio, de los temas y doctrinas que la iglesia nos invita a que estudiemos, ¿verdad? Y que tienen un impacto importante en nuestras decisiones de todos los días y en nuestra forma de vivir. Entonces, es bien importante que que podamos aprender un poquito, ¿verdad? De algunas de las cosas que nos van a apoyar en estos temas y especialmente si nos preparamos de la manera correcta, seguramente vamos a tener una experiencia muy bonita. No solamente el que lo da, sino el que lo recibe, dice la escritura, ¿verdad? Se son edificados juntamente para poder recibir inspiración, guía y orientación para nuestra vida. Muchas veces, algunos de nosotros hemos platicado que cuando estamos escuchando un discurso o un testimonio, viene a nuestra mente inspiración, ¿verdad? Revelación incluso. Y eso se debe específicamente porque tanto el que escucha como el que expone, buscan la guía del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a platicar de algunos de los temas. Por supuesto, este tema va a ser grabado con fines de poder ser retransmitido y que lo podamos volver a escuchar para que podamos recordar algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Para eso, voy a presentar mi pantalla para poder eh, empezar con la información que nos corresponde. Muy bien, ahí me comentan si ahí escríbanme en el chat si es que ya lo ven en su pantalla. Vamos a ver la presentación. Muy bien, ¿cómo dar un discurso en la iglesia? Nuestra presentación, el curso en línea. Adelante. Entonces, ¿qué es precisamente la primera parte que nosotros tenemos que hacer? Es el contenido, ¿verdad? Bueno, primeramente, hoy vamos a hablar de lo que vamos a desarrollar dentro de nuestro discurso. Primeramente, hoy tenemos unos minutos para hablar de la introducción, de algunas experiencias que hemos tenido al compartir esta parte, ¿verdad? Muy importante. La segunda es, vamos a orar para considerar nuestro tema. Es bien importante, antes de empezar nuestro tema, orar, ¿verdad? Para pedir la guía, la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, para poder preparar nuestro mensaje. Vamos a hablar acerca de ello. Cómo hacer una búsqueda eficaz en los libros canónicos e himnos de la iglesia. Hay otros recursos. Hay muchos recursos en la iglesia, palabras de los profetas, himnos, principios del evangelio y otras muchas fuentes, ¿verdad? Manuales de la iglesia donde podemos buscar temas relacionados a los que vamos a platicar en nuestro discurso. Y después, el número 4, vamos a preparar una experiencia personal o experiencia de otras personas, porque si bien es cierto que nuestro tema puede ser que nosotros no encontremos alguna experiencia que pudiera adaptarse a nuestro tema, podemos utilizar las experiencias de otras personas. Vamos a hablar de esa importancia, cómo buscar, cómo preparar una experiencia. Y el siguiente punto, el número 5, es preparar nuestro testimonio de acuerdo al principio, doctrina enseñado, ¿verdad? Entonces, esta parte también es bien importante, así como los misioneros lo hacen cuando preparan una lección
o cuando comparten su testimonio de algún tema en específico, de alguna doctrina, de algún principio, nosotros podemos preparar nuestro testimonio para que pueda ser vinculado al tema que estamos desarrollando. Y luego, número 6, organizar y preparar el orden del discurso. Si bien es cierto que una parte importante es preparar el discurso, ordenarlo de la manera adecuada antes de exponerlo, es una cosa muy importante. Vamos a platicar cómo organizarlo, cómo poder organizarlo de una manera eficaz y cuál sería el orden correcto en el proceso de la presentación, ¿verdad? Porque una cosa es prepararlo, o sea, tenerlo en una hoja, anotar los puntos que vamos, el orden, y otra es exponerlo. Entonces vamos a platicar un poquito de esa parte, cómo organizarlo, cómo prepararlo, y luego la última que es cómo exponer nuestro discurso, ¿verdad? Muy bien, hay varias fases de este contenido y cada una de ellas las vamos a ir platicando un poquito más. Primeramente, en la introducción, a mí me gustaría, para abrir las cámaras o los micrófonos, me gustaría que por favor me pudieran platicar si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tener entusiasmo, sentirse nerviosos antes de poder dar un discurso. Es decir, cómo se han preparado, cuál ha sido su experiencia, se han puesto nerviosos, ha sido la primera vez. Yo tuve la experiencia de dar mi primer discurso en la iglesia, cuando tenía casi 17 años, fue la primera vez, y todavía no era miembro de la iglesia en ese entonces. El obispo me pidió que preparara un discurso, aun cuando yo todavía no me había bautizado. En esa época estaba escuchando a los misioneros y el obispo me pidió que hablara de un tema. Para mí fue una experiencia, fue la primera vez que me paré ante un público, porque yo alguna ocasión había hablado en clases en la escuela, en algunos lugares, pero así exponer como la oportunidad de pararte frente a muchas personas. En ese entonces en mi barrio era el barrio Azteca y me acuerdo que más o menos asistían unas 150 personas, los barrios eran grandes de allá de la Estaca Churubusco. Y sí me tenía preocupado que se me olvidara las cosas que iba a decir, ¿verdad? Aunque llevaba mi hojita para recordarme más o menos lo que iba platicando, sí tenía la preocupación de que se me olvidara lo que iba a decir o explicar. Muy bien, ahora sí voy a tomar unos minutos. Me gustaría que algunos de ustedes me platicaran o platicáramos con los demás hermanos si alguna vez ustedes han sentido algo parecido durante su proceso, tanto al prepararlo como al exponerlo, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes, el exponer y el preparar. Y si de alguna manera ustedes han salido edificados, es decir, si el discurso causó una experiencia en ustedes, ¿verdad? Si en algún momento han tenido la experiencia de poder de hacerlo. ¿Alguien desea compartir unas palabras de forma de introducción? Adelante, si quieren pueden abrir su micrófono para poder tomar la palabra. A ver, ¿quién nos platica acerca de su primera experiencia como en discursantes? Hermano Ricardo, a ver, adelante, le escuchamos, hermano Ricardo. Sí, hermanos, pues la experiencia que a mí me tocó, eh, pues ahora sí que la verdad es de nervios, ¿no? Es de nervios porque una de las cosas que a mí me gusta es que me manden el tema anticipado, porque no soy muy bueno memorizando, no soy muy bueno así, entonces tengo que estar repase y repase y repase y sacar una recopilación de varios discursantes o en las escrituras o en el libro de Mormón. Entonces, pues la verdad es que sí es de nervios, sí, porque a veces, una cosa es que lo lea, pero otra es que lo interprete. Sí, que lo pueda Entonces, exponer. como que no, que lo pueda yo exponer, sí, esa es mi, mi experiencia. Muchas gracias, hermano Ricardo. Perfecto. Efectivamente, como me acaba de mencionar el hermano Ricardo, pues bueno, el tener preparado un tema, que de hecho hoy con eso vamos a terminar la clase, la presentación, pero el objetivo de al final, el objetivo importante o la tarea que va a quedar durante esta semana es que en un momentito más vamos a usar una serie de temas, ¿verdad? Y ustedes van a elegir al final de esta presentación, el objetivo es que ustedes en la semana busquen, hagan una oración y digan, este tema es
el que yo voy a desarrollar. Y entonces vamos a tener la tarea de elegir esta semana el tema en base a la oración. Entonces, y ahí estaremos cumpliendo con el primer objetivo, que es precisamente orar para preparar nuestro tema. El suplicarle a Dios acerca de el pedirle inspiración, guía y el Espíritu Santo para poder desarrollar nuestro tema, nos va a dar la confianza, hermanos, para poder seguir con los siguientes pasos que tienen que ver con nuestro tema. Muy bien. Si alguien más desea participar, podemos abrir nuestro micrófono y si no, vamos directamente a lo que es nuestra presentación para hablar de la siguiente fase. Muy bien. Voy a presentar con ustedes mi pantalla y vámonos a la siguiente cosa. Muy bien. Discurso edificante. Dice, para lograr que sus discursos sean edificantes o fructíferos, los buenos oradores muestran entusiasmo, comparten relatos y experiencias personales, utilizan citas y pasajes de las Escrituras que hablan por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros usamos las palabras, la cita de los profetas, los pasajes de las Escrituras, compartimos una experiencia personal, entonces, en ese momento contactamos con las personas, ¿verdad? Y de esta forma evitamos, muy importante, que pues, perdamos la atención de las personas que nos están escuchando. Entonces, vamos a buscar con estos pasos tener o preparar un discurso edificante, un discurso que inspire a otras personas a seguir los principios, las ordenanzas, las doctrinas del Evangelio. La segunda cosa muy importante es que nuestro entusiasmo a la hora de presentar nuestro discurso, pues va a ser una manera muy puntual de ayudar a las personas a lograr ese objetivo. Cuanto más entusiasmo tengamos respecto al Evangelio, los demás percibirán más nuestra vehemencia y desearán experimentar los mismos sentimientos, ¿verdad? Si bien es cierto que cuando nosotros contamos, platicamos una experiencia, leemos una escritura, o invocamos, ¿verdad? A través de un himno, las palabras de un himno, las palabras de los profetas al Espíritu Santo, pues hacemos una conexión espiritual con las personas que nos están oyendo, ¿verdad? Y muchas veces esas experiencias pues tienen un impacto importante en la vida de nosotros y en la vida de las demás personas. Y también es una manera de dar revelación o de influir de manera espiritual para que otras personas puedan poner en práctica ciertos principios, ciertas ordenanzas, o sean inspirados a tomar acción en su vida. Porque si bien es cierto, podemos nosotros ser inspirados, pero el hecho, cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Se dice que no solamente esa manera de nuestra mente, sino espiritualmente. Dice que queda grabado en nuestro espíritu. Y pueden pasar años y años y años y todavía podemos seguir recordando, tal vez no las palabras que escuchamos en el discurso, pero sí lo que sentimos cuando se estaba hablando en el discurso. Entonces, esa parte es muy importante porque ese es precisamente el objetivo que tiene nuestro Padre Celestial y Jesucristo, el hecho de edificarnos mutuamente unos a otros al hablar del Evangelio. Evitar disculpas o afirmaciones negativas, podemos perder la credibilidad, diluir nuestro mensaje y ofender al Espíritu. Bien importante que siempre nuestro mensaje sea de manera positiva, ¿verdad? Que podamos buscar que el Espíritu Santo venga y toque el corazón de las personas a las cuales estamos escuchando. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente invocando al Espíritu Santo y por supuesto pronunciando las palabras que el Espíritu Santo va a venir y va a testificar. Cuando nosotros hablamos de una verdad, la función del Espíritu Santo es venir y dar testimonio de toda verdad. Así que entonces cuando nosotros hablamos de un principio, de una doctrina, de una enseñanza, entonces viene el Espíritu Santo y le dice al espíritu de la persona que escucha que lo que está escuchando es verdadero. Ahora, los buenos oradores están entusiasmados y ansiosos por compartir su mensaje. Y bueno, muchas veces hasta un poco nerviosos, como mencionábamos hace ratito, ¿verdad? Podemos estar un poquito nerviosos y se vale porque al final cuando estamos frente a un micrófono, pues no es fácil hablar, ¿verdad? Hay muchas personas que se han sentido, pues, bastante involucradas en el asunto de, híjole, lo podría hacer bien, no se me olvidarán lo voy a veces nos podemos a pensar en cómo sí hacerlo, cómo no hacer, cómo hacer bien nuestro discurso. Podemos sentirnos incluso ansiosos, ¿verdad? Y vamos a platicar algunas cosas que incluso nos van a poder ayudar a eliminar esa ansiedad, ese nerviosismo. Porque si bien es cierto,
cuando nosotros vamos a hacer un examen y ese examen, pues, vamos preparados, pues vamos con confianza, ¿verdad? Y entonces esa confianza va a poder eliminar la ansiedad y el nerviosismo. Vamos a platicar un poquito acerca de eso. Compartir ese mensaje, es decir, el mensaje del Señor, y de esa manera bendicen a los demás. Muchas veces incluso podemos estar frente al micrófono y sentir que debemos hablar de algo adicional. Pues el Espíritu Santo es una manera, si nosotros hemos invocado al Espíritu, entrado en oración a preparar nuestro discurso, seguramente a la hora de dar nuestro discurso vamos a sentirnos inspirados, ¿verdad? Para hacerlo de la manera correcta. Bueno, la siguiente tema importante es utilizar citas y pasajes de las Escrituras. Las palabras del Señor y de sus siervos enseñan e inspiran, guían y motivan. Si somos capaces de dar vida a sus palabras, en nuestros discursos podemos influir en los demás de manera positiva y profunda. Al utilizar los pasajes de las Escrituras y las citas de los buenos oradores, explican el trasfondo de la historia de los pasajes y las citas de los oyentes y comprenderán mejor su trascendencia. Se centran solamente en algunos pocos pasajes y citas y se recalcan las partes más importantes. Muchas veces, cuando estamos leyendo una escritura, le podemos dar énfasis con nuestra voz, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito acerca de eso. Muchas veces hasta podemos repetir la frase para darle un énfasis a la hora de querer que las personas que estén escuchando puedan sentir la importancia de esa parte de nuestro discurso. Cuando estamos leyendo alguna escritura o citando a algún profeta de la antigüedad, dando una experiencia de las escrituras, podemos remarcarla haciendo un énfasis especial a la hora de decirlo, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando nosotros decimos palabras, modulamos nuestra voz, podemos hacer cierto énfasis durante nuestra presentación. Y más adelantito vamos a platicar un poquito acerca de eso, porque cuando nosotros estamos leyendo una escritura, es cuando viene el Espíritu Santo y testifica acerca de la verdad de ellas. También tenemos muchas fuentes. En un momento vamos a platicar de todas esas fuentes y vamos a dar un tiempo en específico porque viene la parte importante donde nosotros debemos preparar nuestro mensaje y precisamente en ese procedimiento vamos a elegir qué partes de nuestro discurso les vamos a dar un poco más de énfasis para poder lograr el objetivo de nuestro mensaje. Muy bien. Hable por medio del poder del Espíritu Santo. Muy bien, dice, hablar por el poder del Espíritu Santo es la vía de comunicación más importante. Como observó Nefi, dice, cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Esa escritura se encuentra en segunda de Nefi, capítulo 33, versículo 1. Y es cierto, ¿verdad? Cuando somos misioneros, salimos a la misión y estamos en el centro de capacitación misional, una de las primeras cosas que nos enseñan es precisamente que nosotros debemos buscar una comunicación bien importante a través del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la oración. Buscamos la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando nosotros damos nuestro testimonio, hablamos, viene el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Y muchas veces el sencillo hecho de dar nuestro testimonio, el sencillo hecho de compartir una experiencia muy sencilla, muy práctica, ayuda a las personas a conectar con el Espíritu Santo. Así lo leemos en el libro de Segunda de Nefi, capítulo 33, versículo 31. Muy bien. Otra cosa muy importante, la clave es el Espíritu. Mencionábamos hace ratito, los profetas han mencionado que podemos hacernos merecedores de esa influencia al ayunar, ¿verdad? También es cierto que hay personas que nos han dicho, oye, ¿qué otra forma puedo preparar mejor mi discurso? Algunos nos sugieren que podamos ayunar para dar un discurso que todavía pueda ser más inspirado. El ayunar, el orar, el preparar diligentemente nuestro discurso, si estamos preparados adecuadamente, no tenemos por qué temer y vamos a eliminar incluso ciertos nerviosismos, ¿verdad? A la hora de hablar, a la hora de explicarlo y a la hora de transmitirlo. Así lo leemos en Doctrinas y Convenios, capítulo 38, versículo 30. Ahorita vamos a leer esa escritura, Doctrinas y Convenios 38, 30. Vamos a ir a las escrituras porque es una fuente de inspiración muy importante. Al disfrutar de la compañía del Espíritu Santo y mostrar entusiasmo, compartir experiencias, pasajes de las Escrituras, citas
así como agregar nuestro testimonio de las verdades que compartimos, elevaremos e inspiraremos a los demás. Entonces, ahí está la parte muy importante. Aquí me gustaría dar un pequeño, un tiempo para hablar un poquito acerca de un tema muy importante. Efectivamente, al principio mencionábamos en uno de los puntos muy importantes, mencionaba que el objetivo de un discurso es edificar, ¿verdad? Es edificar a nuestros hermanos, edificarnos mutuamente, porque tanto el que prepara el discurso y lo expresa, es edificado en ese discurso. Y bueno, yo lo que he notado, y esa es mi opinión, mis queridos hermanos, es que cuando edificamos a las demás personas, pues, y utilizamos las escrituras, para hablar de los temas que se nos han pedido que desarrollemos al hablar de los discursos, pues, el Espíritu reprenderá al que necesita ser reprendido y ensalzará o dará amor y paz al que también esté preparado al escucharlo. No sé si me explico. Yo prefiero dar, y eso es mi opinión, ¿verdad? Cada persona tendrá una opinión relacionada a dar el discurso, pero yo prefiero que sea el Espíritu quien lo amoneste, ¿verdad? A las personas. Cuando nosotros no estamos viviendo una vida digna, es decir, cuando no estamos guardando los mandamientos, y se nos está hablando de una ley, seguramente vamos a sentir la amonestación del Espíritu Santo. Y no necesariamente el que discursa o el que lo expresa necesita ser aprensivo o represivo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Y bueno, yo particularmente creo que todas las personas que vamos a la iglesia vamos para ser edificados. En ese momento, la edificación viene siempre a través del Espíritu Santo. Coincido con el comentario de la hermana Alejandra que efectivamente el mejor maestro y el mejor reprendedor siempre va a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Y una vez que nosotros estemos declamando o explicando o sencillamente recitando las escrituras, será un bálsamo para los santos y un reprendimiento para el que necesita ser reprendido en ese momento, ¿verdad? Entonces, creo que el Espíritu es el mejor en ese aspecto para enseñar. Muchas gracias por comentar esa parte. Alimenta y nutre mucho para los que estamos escuchando, un tema pues interesante, ¿verdad? Relacionado con eso. Muy bien. Ahora, regresando un poquito a nuestro tema, vamos a hablar precisamente, miren aquí, voy a presentar mi pantalla porque vamos a platicar de este punto que es precisamente lo que nos va a ayudar a hacer nuestra tarea de lo que viene en esta semana. Dice, la clave es el espíritu. ¿Cómo hacer una búsqueda eficaz? Como ustedes saben, hermanos, tenemos en la iglesia, híjole, tenemos bastantes fuentes, ¿verdad? De cómo alimentar nuestro discurso. A veces hasta, tal vez, tengamos chispas, hasta creo tengo que quitar algunas cosas del discurso para hacerlo un poquito más efectivo. Y aquí viene una parte muy importante de cómo preparar nuestro discurso. Creo que esto es uno de los puntos que precisamente hacen de un discurso diferente a otro. El cómo se prepara, hacer una búsqueda, utilizar la guía del estudio de las escrituras. Acuérdense, tenemos la Biblia, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la Leona, los himnarios, tenemos enseñanza de los presidentes de la iglesia, temas del Evangelio, entre muchos otros, ¿verdad? De hecho, voy a dejar de compartir y voy a abrir nuestra aplicación, porque precisamente en la aplicación es donde vamos a encontrar todas las fuentes que necesitamos para nuestro discurso. Miren, vamos rápidamente a la aplicación y cuando nosotros abrimos ahí nuestro celular, encontramos todas estas fuentes que tenemos ahorita aquí. Bueno, muchas de ellas se encuentran aquí en las escrituras. Si nosotros vamos a las escrituras de entrada, pues ahí vamos a encontrar fuentes importantes: el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, ayuda para el estudio de las escrituras. Aquí vamos a poder buscar por palabra clave, ¿verdad? Si estamos hablando, vamos a poner un ejemplo, si yo estoy buscando escrituras acerca del arrepentimiento, vamos a poder encontrar aquí y ponerle buscar, y aquí ponerle la palabra arrepentimiento y me van a salir varias respuestas importantes, escrituras incluso, ¿no? Lo mismo va a pasar si nosotros nos vamos a cualquier otra parte, ¿no? Guía para el estudio de las escrituras, tenemos guía de referencia de la Biblia, la cronología, concordancia entre los evangelios,
traducción de José Smith, tenemos mapas, fotografías y otras cosas, otras fuentes, fotografías, lugares de la iglesia. Todas estas pueden ser fuentes importantes para el desarrollo de nuestro discurso, ¿verdad? Pero es bien importante saber aprender a usar la guía del estudio de las escrituras. Cuando salimos a la misión, hermanos, una de las cosas que se nos prepara bastante es precisamente para buscar fuentes, ¿verdad? Y estas fuentes las vamos a conseguir todas en nuestra aplicación. Todas las partes de la escritura los vamos, ideas para el estudio de las escrituras, ¿verdad? Relatos de las escrituras, y todos estos van a ser fuentes importantes. Yo, cuando tengo un tema, siempre estoy buscando en todas estas algunas cosas que me puedan ayudar a nutrir, elegir, ¿verdad? Que puedan adaptarse al discurso que estoy buscando. Entonces, unas son las escrituras, otras son las conferencias generales. Todas las conferencias generales, especialmente las podemos descargar. Si le damos descargar estas, podemos abrirlas y buscar por temas. Si estamos aquí y tenemos descargadas, por ejemplo, todas estas, por ejemplo, las de 5 años atrás, hacemos una búsqueda por tema, también nos van a aparecer esos discursos. Podemos ponerle doctrina de salvación, la preexistencia, la oración, el ayuno, y vamos a encontrar discursos de autoridades generales que precisamente hablaron con ese tema. Entonces, a la hora de elegirlo, vamos a poder utilizar, ¿verdad?, las palabras de los profetas en parte de nuestro discurso, y eso lo va a enriquecer muchísimo, hermanos. De hecho, es una de las cosas que más recomendamos al preparar nuestro discurso, que vayamos a las palabras de los profetas, que citemos las escrituras y que precisamente hagamos de nuestro discurso una variedad muy amena, ¿verdad?, durante el proceso de nuestra preparación. Entonces, miren, aquí, esta es una fuente muy importante, hay que tomar nota, los discursos precisamente de los profetas de la iglesia. Otro es el que se llama Ven, sígueme. Ahorita estamos en Ven, sigue, también ahí vamos a poder encontrar algunos temas. Yo también muchas veces aquí le pongo buscar por tema, y me permite tener algunas referencias. Otro que podemos utilizar, y es muy bonito, no sé si se han dado cuenta en algunos discursos de los que vimos hoy en la mañana y de los domingos anteriores, algunos hermanos tomaron temas de la música, y eso me encanta. No sé ustedes, hermanos, cuando un discurso no solamente utiliza escrituras, palabras de los profetas, palabras de Jesucristo. A mí me gusta muchísimo que en los discursos poner algo relacionado a Jesucristo, porque siento que cada discurso, cada principio o doctrina, la podemos vincular perfectamente a la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, el poner una escritura donde Jesucristo estuvo enseñando algo relacionado con eso es una cosa muy bonita. Otra cosa mencionábamos hace un momento, y así en énfasis, es la música, ¿no? Y cuando recitan o dan a conocer palabras de un himno o una canción de los niños, o de la música inspirada de la iglesia, también invoca al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando estamos cantando un himno, todos sentimos el Espíritu, nos sentimos inspirados. Entonces, el usar la música de la iglesia es una cosa muy importante. Miren, aquí están lo de los niños, y también vienen los himnarios que utilizamos. Y yo también a menudo aconsejo que puedan ustedes buscar en los himnos palabra clave de acuerdo a lo que ustedes estén desarrollando en su tema. Y bueno, hay otros manuales, como por ejemplo la revista de la iglesia, que es La Leona. Entonces, ustedes seguramente han utilizado la Leona, sus publicaciones, porque ahí vamos a encontrar experiencias de muchas personas del mundo, ¿verdad? De todos los principios, de todas las ordenanzas, de todas las doctrinas de la iglesia. Seguramente vamos a encontrar experiencias. Muchas veces, cuando nosotros no encontramos una experiencia personal, ¿verdad?, de nuestra vida para poder ejemplificar el tema, pues podemos utilizar las experiencias de otras personas. Hablar de las experiencias de otras personas también es una forma clave de nutrir nuestro discurso y hacerlo más ameno, y hacerlo diverso, ¿verdad? Es una de las formas en las que también hacerlo. También es cierto y muy importante que esta experiencia no sea muy amplia, ¿verdad? Que tenga como en las películas, que tenga un principio, un desarrollo y un final. Y muchas veces, si vemos que la experiencia que hemos bajado es muy larga,
la podemos resumir, ¿verdad? Ayudarles a hacer un resumen de la experiencia para que nuestro discurso no se salga de las manos. Acuérdense que normalmente en el tiempo que usamos de discursos en la iglesia es aproximadamente 7, 10 minutos, a veces máximo, ¿verdad? El tiempo que nos dan para poder dar un discurso. Y también es bien importante no pasarnos y tampoco hacerlo tan pequeñito, ¿no? Cuando es muy pequeñito, hasta los hermanos hasta dicen, ay, como que faltó, ¿verdad? Bien importante esa parte, utilizar más o menos el tiempo que se nos aconseja, que es aproximadamente 7 minutos, hermanos. Si es entre 7 y 10 minutos, sería perfecto, ¿verdad? Ahora, bien importante esa parte, es una de las cosas que también vamos a platicar más adelante, pero esta fuente, hermanos, la fuente de lo que es la Leona, es una fuente maravillosa para poder nosotros utilizarla como fuente especial para enriquecer nuestro tema. Luego, otras cosas, además de las revistas, están los libros y las lecciones. En los libros de la iglesia, unos que yo, bueno, utilizo muchos, pero particularmente Principios del Evangelio es uno de mis favoritos, porque en él, en los Principios del Evangelio, utilizar los principios del Evangelio ayuda y permite que el Espíritu Santo testifique siempre de ellos. Entonces, el buscar los principios del evangelio relacionados a nuestro tema va a ser siempre una cosa muy importante. Está el de predicar mi evangelio. Con estos principios del evangelio vienen muchos temas muy, muy bonitos. Yo se los recomiendo mucho. La verdad, este es uno de mis favoritos para poder incluir dentro de nuestros discursos. Otro que mencionaba mucho, muy importante, se llama predicar mi evangelio, especialmente si estamos hablando de la obra misional. Aquí también van a poder buscar por palabra clave, le ponen la palabra que están buscando y seguramente les va a mandar algún tema en particular. Yo les recomiendo también para poder buscar algunos temas relacionados a su mensaje. Enseñanzas de los profetas de la iglesia también es otro muy buen recurso. Este recurso particularmente, como ustedes saben, todos los presidentes de la iglesia tienen un libro, ¿verdad? Que hablan de todos los principios, de las ordenanzas, de los convenios y de muchos temas que son temas importantes de doctrina y de enseñanza en la iglesia. Y yo aquí también he encontrado experiencias de los profetas muy bonitas, dignas de ser relatadas, dignas de invocarlas o de ponerlas en nuestro discurso, porque no solamente lo hacen, sus experiencias son tan bonitas y espirituales que inspiran a las personas y uno mismo cuando lo está preparando. Otro muy importante, aquí están todos estos libros, aquí los vemos, los podemos ver desde José Smith hasta Russell M. Nelson. Todos los libros de los profetas de la iglesia son una fuente bien importante para preparar nuestro discurso. Bueno, hay otros temas relacionados a la autosuficiencia, al templo, a la historia de la iglesia que pueden estar muy vinculados al tema que estamos preparando. Enseñar a la manera del Señor es uno para los maestros, pero muchas veces ahí vienen algunas técnicas importantes para poder enseñar de la manera, explicar los temas y los discursos de la manera apropiada, también es un recurso muy importante. Está el de la socorro, instituto y de seminario, los cuales también pueden ser unos buenos instrumentos o herramientas para poder dar nuestro discurso. Entonces, está la historia de la iglesia, hay videos, están para los niños, para los jóvenes, los adultos, ¿verdad? Hay bastante fuentes para las mujeres jóvenes, hombres jóvenes y adultos solteros. Todos son fuentes importantes que podemos utilizar en cierto momento para poder desarrollar nuestro discurso. Bueno, seguramente ustedes vamos a dejar de tarea investigar. Yo les voy a poner, hermanos, unos temas de los cuales podríamos escoger. Uno de los objetivos importantes de esta clase, precisamente no solamente repasar los puntos que vamos a practicar, sino que al mismo tiempo funcione como un taller, ¿verdad? En este taller es para que nosotros podamos preparar un discurso. Al final, el objetivo de nuestro curso es que puedas preparar un discurso y lo tengas listo y preparado de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y de esta manera tengas la oportunidad también de poder exponerlo. Y vamos a platicar de todos esos temas. Entonces, en Fuentes de la Iglesia es una de las fuentes más hermosas y maravillosas. Creo que podríamos, tal vez hasta el problema podría llegar a ser que tengamos mucho contenido y a la hora de estructurar nuestro discurso tengamos que quitar algunas cosas, ¿verdad? Que consideremos secundarias. Entonces, bien importante, pero aquí lo más bonito es que tenemos muchos recursos. Me gusta cuando un discurso
tiene todo, alguna de las partes que hemos platicado, de lo que hemos visto aquí, de los himnos, de las conferencias generales, las palabras de los profetas, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es una manera de enriquecer un poquito el discurso y de hacerlo, llevarlo al punto de nosotros que sintamos que nos sentimos inspirados, no solo quienes lo preparamos, sino quienes los vamos a recibir. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir esta parte y vamos directamente a la parte final. Muy bien, ahorita me gustaría, de los temas que hemos platicado hoy, haciendo un pequeño resumen, hemos hablado prácticamente de lo que es la introducción, o sea, el primer punto más importante es orar y considerar nuestro tema. Vamos a poner unos temas aquí en nuestro chat, hermanos, para que ustedes elijan uno de esos temas para poder preparar su discurso. El objetivo sería que no usemos el mismo tema varias personas, sino que de los disponibles, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si de pronto subimos unos 20 temas diferentes, ¿verdad? Y de esos temas a desarrollar, el hermano Ricardo dice, yo voy a desarrollar el arrepentimiento. Entonces, el tema del arrepentimiento lo tomó el hermano Ricardo. Y así, el objetivo va a ser que cada uno de nosotros tome alguno de ellos, pero es bien importante, lo hagamos así como menciona el contenido, oremos para considerar escoger nuestro tema. Lo segundo que hoy hemos platicado es hacer una búsqueda eficaz en los libros conocidos y en los himnos. Hemos analizado, hermanos, algunos de los libros de los cuales podemos buscar fuente. Yo les recomiendo que lo hagamos desde la aplicación o desde su computadora, porque una vez que ustedes escriben la palabra clave, por ejemplo, arrepentimiento, y están en principios del Evangelio, y dice, a ver, voy a buscar la palabra arrepentimiento, te va a mandar al tema directamente del arrepentimiento y ahí va a explicar el principio. Puedes elegir alguna parte que te haya motivado, que digas, mira, esta parte se adapta perfecto a mi discurso y tomamos ese pedacito para poder llevárnoslo a nuestro discurso. Entonces, hacer una búsqueda eficaz en los libros, en las palabras de los profetas, en la vida de Jesucristo, en los himnos, en la liaona, en experiencias de otras personas. Entonces, es una parte importante. Vamos a dejar de tarea nutrir nuestro discurso con algunas de estas fuentes. Si sientes que de pronto tu discurso se volvió muy largo, puedes ir resumiendo solamente pensando en un objetivo, hacer cuál es el punto importante al cual quiero llegar, ¿verdad? Entonces, a veces podemos eliminar algunas cosas que consideremos secundarias, pero nos vamos a dejar solamente aquellas que digamos, estas son las más importantes. ¿Listo? Y luego, particularmente la próxima semana, esta semana vamos a elegir el tema, va a ser lo importante, que tú elijas el tema, ores, eliges el tema y lo tengas listo para la próxima semana. Y vamos a empezar durante esta semana a buscar, vamos a tener toda esta semana para hacer las búsquedas en todos estos libros y empezamos a recopilar la información que vamos a utilizar en nuestro discurso. La próxima semana, en nuestra siguiente clase, vamos a preparar, nuestra meta va a ser preparar una experiencia personal o una experiencia de otras personas que sea clara, sencilla y directa. Esas son las 3 técnicas de una experiencia bien explicada. Cuando nosotros demos a conocer una experiencia, va a tener esas tres fuentes importantes. Debe ser una experiencia clara, una experiencia sencilla y una experiencia directa, ¿verdad? Cuando esta experiencia tiene estas 3 cualidades, es una experiencia que va a lograr el objetivo en nuestro discurso. Entonces, hoy esta semana queda como tarea eso, vamos a elegir el tema, y una vez que elijamos el tema, vamos a hacer una lista y la voy a publicar en nuestro grupo para decir, el hermano Ricardo eligió este tema, la hermana Alejandra eligió este otro, la hermana Beatriz eligió y de tal manera que vamos a publicar los temas tal como ustedes oraron y sintieron inspiración para elegirlos. ¿Les parece bien? Bueno, pues si ha quedado claro, entonces ahora sí vamos a abrir los micrófonos, hermanos, para que nos puedan compartir número 2 hoy como parte de nuestra clase y como objetivo de nuestra lección es que podamos hablar acerca de la experiencia de preparar su discurso. Efectivamente, uno de los puntos que nos comparte es que cómo podemos interactuar. Bueno, el interactuar con las personas es a través del espíritu, ¿verdad? Y una cosa que nos piden nuestras autoridades al hablar en un discurso es que precisamente no
les pidamos que levanten las manos, que se pongan de pie, que cierren los ojos. Eso es algo muy, pero muy importante, ¿verdad? Algo que me gusta de los discursos de la iglesia y de las autoridades generales es precisamente ese entorno, porque el entorno espiritual, muy especial, que lo diferencia de otros discursos religiosos, porque si bien es cierto, hemos escuchado muchos discursos religiosos de otras muchas organizaciones religiosas, lo que acentúa o lo que distingue a la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, son precisamente discursos edificantes y discursos inspiradores y muy, muy basados precisamente en la conexión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso que acabamos de mencionar, hay que tomar nota, es algo muy importante para la hora de dar a exponer nuestro discurso. Sí, es diferente el dar un discurso o el dar una clase, ¿verdad? Cuando estamos dando una clase en escuela dominical, en principios del evangelio, en el sacerdocio, en sociedad de socorro, hombres y mujeres jóvenes, estamos dando una clase, ahí sí podemos utilizar fuentes, ¿verdad? De hecho, al contrario, ahí es donde se nos pide que utilicemos incluso láminas, audiovisuales, que como vimos ahorita en la iglesia, tenemos bastantes videos, precisamente donde presidencia, autoridades, inspiradores incluso de la vida de Jesucristo. Ya ven que hace poco se terminó una saga completa de la vida de Cristo. Tenemos cortitos donde hablan precisamente de un principio. Y cuando estamos dando una clase, hermana Yagna, ahí es donde sí debemos utilizar pues la interacción, ¿verdad? Con los jóvenes, con las personas, sí podemos hacer preguntas, sí podemos interactuar con ellos de alguna manera, porque es una clase. A diferencia, un discurso es bien diferente a una clase. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en la reunión sacramental, pues es una reunión donde estamos llevando a cabo una ordenanza, ¿verdad? Donde tomamos la Santa Cena y se espera que los discursos pues tengan una cierta reverencia. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la que nosotros hablamos acerca de eso. Sí, efectivamente, hace un momentito, precisamente, hablábamos de ese tema, que siempre a la hora de dar un discurso, pues podemos elegir mejor que el Espíritu sea quien reprenda, ¿verdad? Y qué mejor hacerlo si queremos, si nuestro objetivo es inspirar a los hermanos, pues debemos de permitir que el Espíritu sea quien enseñe, ¿verdad? Quien enseñe y quien reprenda. Y si al que necesita ser reprendido será reprendido por el Espíritu, y quien sea edificado o inspirado, así será por el Espíritu, ¿verdad? Vamos a cuidar muchísimo a la hora de nosotros enseñar el Evangelio de Jesucristo. Es correcto. Y tiene su objetivo, ¿verdad? Sí, tiene su razón de ser, por un asunto de la reverencia, ¿verdad? Del momento espiritual santo incluso que estamos viviendo a la hora de participar de la Santa Cena en una reunión sacramental. Muy bien, mis estimados hermanos, ¿alguien más desea participar? Estamos ya terminando nuestra clase, terminaremos nuestra transmisión y les haremos llegar los temas. Vamos a hacer una lista de temas que las vamos a publicar, y una vez que lo publiquemos, les vamos a pedir a ustedes que oren y elijan un tema. Una vez que ustedes ahí mismo pongan un ejemplo, ¿no? Vamos a publicar los temas y la hermana Alejandra dice, yo voy a tomar el tema número 15 y es fulano de tal. Y una vez que la hermana Alejandra lo tomó, la idea es que los demás no lo tomen, sino que respeten el tema que ya tomó la hermana Alejandra y tomen uno de los otros 15 o 18 que están ahí en el tema. Esa va a ser la primera tarea. Por supuesto, vamos a orar para poder hacerlo de la manera en que lo hemos aprendido. Y la segunda tarea que vamos a hacer es elegir la información de las fuentes de la iglesia. Una vez que hemos elegido el tema, vamos a la fuente, que son los libros canónicos, las escrituras, las palabras de los profetas. Vamos a elegir la información, porque esa va a ser la tarea que tenemos de aquí al próximo domingo, ¿sale? ¿Está claro esa parte de la tarea, hermanos? ¿Sí quedó clara exactamente lo que vamos a hacer esta semana? Efectivamente, sí. Lo que acaba de mencionar la hermana Ale es algo muy importante, ¿no? No es igual preparar una clase que preparar un discurso, es bastante diferente. Y de hecho, también vamos a tener ese curso de la preparación para el maestro. En Escuela Dominical, hoy tenemos la gran fortuna de que ya llamaron a nuestro presidente de Escuela Dominical, y próximamente vamos a tener ese curso, el curso de preparación para el maestro.
Y por supuesto, ahí vamos a aprender cómo debemos preparar una clase a la manera del Señor Jesucristo y cómo debemos hacerlo. Hoy estamos en el curso de cómo dar un discurso y eso es algo diferente. Gracias por comentarlo, hermana Alejandra. Muy bien. Perfecto, hermanos. Pues si está todo listo, agradecemos mucho gracias por participar, gracias por conectarse esta tarde de domingo y especialmente gracias por su interés en aprender acerca de esto tan importante que es dar un discurso y compartir nuestro testimonio. Seguramente vamos a tener una experiencia maravillosa en el transcurso de nuestras siguientes 3 clases, en el que vamos a orar, vamos a elegir el tema, lo vamos a preparar, lo vamos a desarrollar y luego lo vamos a organizar y luego vamos a hablar de cómo exponerlo. Seguramente va a ser una experiencia muy bonita donde todos vamos a ser fortalecidos con las experiencias de otros relacionadas a compartir nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo. Pues hermanos, que Dios les bendiga, por favor, que Dios les bendiga y que en la semana, pues, las bendiciones del cielo sean para ustedes y que especialmente los discursos que hemos escuchado en la semana tengan cabida en nuestro corazón. Les damos un agradecimiento y nos estamos viendo. Aquí se conectó la hermana Alejandra, se conectó el hermano Edgar, Edith, Javier. Vamos a pasar lista, hermanos, ¿sale? Vamos a pasar lista de los que, y los vamos a publicar, ¿sale? Todas las personas que asistieron, los vamos a publicar. Acuérdense porque tenemos un reconocimiento para los que hayan terminado el curso. Que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.